Buenas gente de YouTube, ¿qué tal estáis? Pues aquí estamos en un nuevo vídeo y básicamente vamos a hablar hoy sobre sistemas microinformáticos y redes, también llamado SMR en los lugares de habla hispana, básicamente, ¿no? Pero también en catalán se llama SMX, Sistemes Microinformàtics i Xarxes, que básicamente es lo mismo, solamente que en distintos idiomas. Y yo en este caso lo hice en Ibiza, ¿no? Entonces hay algunos lugares que se llamará de una forma u otra. Igual en algún lugar de Castilla se llame de otra forma. Entonces me he dado cuenta que, claro, que no siempre en todos los lugares se habla catalán, ¿no? Cada uno escoge el que más le vaya bien, ¿no? Y le convenga más. Pues básicamente os voy a decir que son 2 años, podéis acceder a través de la ESO, si termináis la ESO, no necesitaréis hacer ningún examen de acceso, básicamente podréis ir a, en este caso, pues a SMX, ¿no? O SMR. También podéis hacerlo a través de un examen de acceso. Si no tenéis la ESO, podéis ir a un examen de acceso y podéis acceder perfectamente. O a través de cursos más superiores, como grados superiores, universitarios, bachillerato también. Que bueno, que serían grados más grandes, ¿no? Pues también lo que os quería decir es que de esos 2 años, el primero, básicamente habrá las siguientes asignaturas. La primera de todas, que se hacen, bueno, en el primer año se hacen conjuntamente, ¿no? Tendréis un horario. Yo, dependiendo del horario, a veces son, pues, igual, depende, ¿no? Generalmente es por la tarde, yo lo hice por la tarde. En este caso lo hice en una parte, podría ser de 4 a, yo que sé, por ejemplo, hasta las 9:45. O a veces se puede hacerse antes o, o, o después, ¿no? O, bueno, va cambiando, ¿no? Dependiendo del horario que hagas. Básicamente se hace en 3 trimestres, en mi caso como lo hice. Y bueno, también lo que os querría decir es que, bueno, la primera asignatura que hablaré del primer año sería montaje y mantenimiento de equipos, que básicamente, bueno, lo dice bastante bien el nombre, ¿no? Montaje y mantenimiento de equipos, que parece que es algo muy práctico, ¿no? En plan, que solamente por lo que parece que dice es, pues, cambiar equipos, ver si funciona algún ordenador o no, repararlos, ver los fallos en hardware, en software, de esos determinados equipos, ¿no? También todo lo relacionado con, como se suele decir para los informáticos, el hardware. Pues la parte física de los ordenadores, por ejemplo, poner algún componente, por ejemplo, una placa base, montar un ordenador desde cero, desmontarlo, todo ese tipo de cosas, ¿no? Desde ordenadores normales y corrientes, ¿no? Ordenadores de torre, o también los típicos ordenadores portátiles. Eso dependerá más o menos del profesor. Pero también una cosa que hay que tener en cuenta es que no solamente será eso, ¿no? También será, pues, una parte más teórica. Antes de hacer todo eso, sería un 80% de parte teórica para que no haya ningún problema relacionado con el montaje de equipos, ya que debe haber antes como una especie de conceptualización de todo lo que hay, ¿no? Que hay algunos que les gusta más o menos, hay también algunas asignaturas que son más necesarias, ¿no? Para saber los fundamentos de los ordenadores, para luego montarlos, que sería la parte de montar ya a finales de curso, la tercera evaluación o así, y antes te hacen como una especie de conceptos que va alternando según el tipo de profesor. Luego hay cosas más, digamos, más que te lo dice más el profesor que tienes que hacer, pero igual la metodología de estudio de un profesor puede ser diferente, ¿no? En algunos casos, que hay algunas asignaturas, digámoslo así, como más que no tiene tanta importancia para un profesor, pero igual para otro sí, ¿sabes? Y dependiendo del profesor, pues te pondrá como materia de estudio y otras que no. Recordar que siempre habrá exámenes, ¿no? Exámenes teóricos o hasta prácticos. Una cosa que también me he dado mucho cuenta es que en sistemas operativos, que es la siguiente asignatura,
sistemas operativos básicamente sería, si eso, el montaje y mantenimiento de equipos es montar ordenadores, ¿no? Y todo lo relacionado con los fundamentos de montar ordenadores y repararlos. También sistemas operativos básicamente sería todo lo relacionado con sistemas operativos como Windows o Linux. Yo en este caso utilicé más Windows y Linux. Windows, yo en mi caso utilicé Windows 7, el 8 hasta el Windows 10. En este caso, sistemas operativos que son más locales, ¿no? Por así decirlo, más en modo usuario, ¿no? En mi caso, también desde Linux todo tipo de distribuciones. Yo en este caso utilicé más Ubuntu, pero alguna vez sí que utilizamos alguna que otra distribución diferente. Pero bueno, por lo general yo utilicé Ubuntu, que bueno, también va mucho sobre tipos de programación relacionados con Windows y Linux. Por ejemplo, la programación en Batch, que es tan conocida, que es un lenguaje de programación bastante simple, pero que debes conocer bastante para saberlo. También que es el lenguaje de programación básicamente, pues algún día os lo explicaré con más detalle, que tengo algunos vídeos en forma de tutoriales, que básicamente es como una especie de planificador, ¿no? Y que puedes hacer diferentes programitas, mini programitas, que te puede servir para utilizar los sistemas operativos. También todo tipo de fundamentos de sistemas operativos, cómo instalarlos y todo eso. Básicamente es como un concepto general, a veces un poco más práctico, pero también sobre todo, como os mencioné, una parte muy teórica para conocerlo todo antes de aplicarlo a la práctica, ¿no? Todo el tema de sistemas operativos que irá muy bien para que vayáis conceptualizando, ¿no? También otro es redes locales, que redes locales es todo lo relacionado con las redes, redes de, por lo general, redes de área local, aunque también algunas cosas relacionadas con internet, por ejemplo, montar routers, switch, también antes de todo eso, que eso es más en la tercera evaluación, también lo que haréis anteriores evaluaciones es utilizar algunas partes bastante más teóricas, a veces incluso algunos cálculos como temas de IPs, binarios y bueno, ya os iréis dando cuenta, ¿no? En plan, que siempre hay una parte más matemática, ¿no? Que bueno, también dar internet, ¿no? A una especie de red local, ¿no? Darle internet, también que ordenadores puedan interactuar entre ellos, también hacer cables RJ45 que es para dar conectividad en la red, también desde wifi, bueno, de todo un poco, al final todo se relaciona en las redes locales, ¿no? Mm, también otra más sería... ¿Qué sería más? Vale, aplicaciones ofimáticas, exacto. Pues aplicaciones ofimáticas básicamente sea todo relacionado con aplicaciones en el entorno de la empresa. Por ejemplo, por lo general yo utilicé aplicaciones más gratuitas y libres. Por ejemplo, el LibreOffice, sobre todo, toda la complejidad del LibreOffice. También podéis utilizar alguna aplicación así más de control remoto como TeamViewer y todo ese tipo de cosas. LibreOffice, que sería como el Word, básicamente, en plan el Word tan conocido, desde utilizar programas para hacer textos, también para hacer bases de datos, cálculos, bueno, ya iréis viendo a lo largo del curso. También a veces programas de edición de vídeo, de edición de imagen, de todo, que es algo un poquito más, digamos, a mí me pareció más fácil porque puedes tener un conocimiento más anterior de secundaria, ¿no? Que también podría ser, o de algún otro curso que hayas hecho en otro lugar, ¿no? Y luego ya después sería una asignatura que sería más diferente al tema de la informática, que es más para el trabajador, que es formación y orientación laboral. Formación y orientación laboral, hay algunos que no les gusta tanto por el tema de que no están relacionados con la informática, pero os ayudará mucho con el tema de
tener como una especie de mentalidad de trabajador relacionado con todo el tipo de cosas que podéis hacer para ser trabajadores, los derechos que tenéis, también los derechos, bueno, las obligaciones, todo lo relacionado con el mundo laboral, también las leyes que tenéis y bueno, lo iréis viendo. A mí me gustó, pero bueno, hay gente que no le gusta, pero bueno, al igual que todo, pues al fin y al cabo, básicamente no todas las personas les gusta lo mismo, pero vosotros podéis ir compaginando, ¿no? Qué es lo que más os gusta y ya cuando, si cursáis este curso, pues tendréis una idea más propia. Luego en el segundo año es, en cuanto a asignaturas, es desde la primera a la segunda evaluación, básicamente, que serían las asignaturas, bueno, ahora las diré, como he dicho, segunda a primera evaluación, pues luego en la tercera evaluación, que sería más o menos entre, pues a mediados de marzo hasta junio, pues haréis como especie de prácticas en empresas si aprobáis las anteriores asignaturas de la segunda y primera evaluación, ¿no? Que está muy bien las prácticas en empresas. Pues básicamente cuando empecéis a hacer las asignaturas en septiembre, ¿no? El siguiente año, pues podría ser como una especie de un poco de repaso de todo lo que habéis hecho anteriormente en el anterior año, pero también como una especie de mejora, ¿no? Mejorar y optimizar las cosas que ya sabéis y darle un poco más de uso. Por ejemplo, una asignatura que hicimos fue servicios en red, que básicamente, ya lo dice el nombre, es básicamente todo lo relacionado con servicios como una especie de utilidades que podéis hacer para interactuar con la red. Desde, a veces un poco te dan unas nociones de hacer hostings en la web, también os hablan de ataques en la red, también utilizáis programas de control remoto, DNS, bueno, un montón de cosas relacionadas con la red, también sobre todo internet, ¿no? Que estaba muy interesante también. Luego estaba sistemas operativos en red, que es como operativos, como os he mencionado, solamente que sería relacionado con la red. Utilizar mucho Windows Server y todo ese tipo de cosas, ¿no? También podéis utilizar también una distribución de Linux de server o a veces combinar Windows con Linux, ¿no? Para hacer servidores. Y está bastante interesante, ¿no? También diréis, ¿para qué sirven los servidores? Pues básicamente para, yo que sé, crear una carpeta compartida que está alojada en un disco duro y que determinados usuarios pues puedan acceder, tener diferentes permisos. Por ejemplo, el usuario Manolito debe tener más permisos en hacer unas cosas que otro, por ejemplo, ¿no? Hay muchas utilidades. O, por ejemplo, un usuario que solamente tiene que acceder a una carpeta del ordenador y no la carpeta de los otros usuarios que están en la red, pues debe tener unos determinados permisos. O solamente el usuario que está registrado como informático puede cambiar, pues, algunas propiedades, yo que sé, del equipo, ¿no? Por ejemplo, que tenga conectividad a a internet, pero no pueda acceder, pues, a otro lugar, ¿no? De internet, como hacer como una especie de filtros, ¿no? De que no todos los usuarios tienen los mismos privilegios, son como una especie de políticas, ¿no? Pero más relacionado con el mundo de la informática desde un servidor que lo controla todo y que puede decidir sobre otros ordenadores, ¿sabes? Es algo relacionado con eso, ya os daréis cuenta si lo cursáis, está muy interesante también, la verdad. Luego está, ¿cómo se llamaba esto? Ah, sí, después sería aplicaciones web, que esto es todo lo relacionado con un poco de, de cosas muy útiles que sirve para crear webs. Desde al principio yo hice en la primera evaluación HTML y CSS, que están muy interrelacionados para que no es propiamente un lenguaje de programación, pero sirve mucho para modificar a tu medida las páginas webs y está muy bien. Una especie de codificación que son como una especie de letritas, ¿no? Letras, números, una especie de códigos que pones que lo que te hacen es cambiar el diseño de la página web. También como diferentes programas o
también hostings, también hablan bastante, pero de una forma más general. También programas de crear webs, como por ejemplo desde máquinas virtuales también. Como por ejemplo, ¿cómo se dice esto? El WordPress, que es más relacionado, algo más general de crear webs, PrestaShop, más relacionado con entornos comerciales de web, un montón de cosas, ya veréis, ¿sabes? Está bastante bien. Joomla, bueno, puede ser un montón dependiendo del profesor que tengáis. Luego, seguridad informática, esto lo relacionado con pues básicamente lo que dice el nombre, la seguridad informática, que a veces no es tan importante el tema de tener ordenadores súper potentes, si al fin y al cabo fallarán. Lo más importante es guardar la información y que siga ahí la información para cuando lo necesites, y que haya una especie de sistemas de cosas para que haya la máxima información, que no haya ataques informáticos, de crackers o malware, que todo esté seguro. También te intentan ayudar los profesores con el tema de crear seguridad en tu página web, las diferentes cosas para que haya más seguridad y no hayan seres o bueno, virus y todo esto. También la redundancia, por ejemplo, hacer writes, bueno, todo lo relacionado con que los componentes estén correctamente bien y que haya mucha seguridad y que no se pierdan los datos. Por ejemplo, si se rompe un ordenador, que tengas otro ordenador para hacer un respaldo, ¿no? A través de en red, desde copias de seguridad, imágenes del sistema, bueno, un montón de cosas. Es súper interesante también. Y por último, empresa iniciativa emprendedora, que empresa iniciativa emprendedora es como formación y orientación laboral. Si lo otro era más formación y orientación laboral del trabajador, empresa iniciativa emprendedora sería como el empresario. Desde el principio creas una especie de empresa, ¿no? Que, bueno, y tienes que meterte un poco en el plan de la empresa. Haces también exámenes, como en todo lo que os he mencionado, hacéis exámenes siempre, es súper importante, exámenes prácticos o teóricos. También, pues eso, ¿sabes? Básicamente todo relacionado con empresarios y todo eso, en plan los tipos de empresa, también parte de teoría y bueno, todo está muy interesante. Hay algunos que les gusta más unas asignaturas u otras. En mi caso, en mi clase, Empresa Iniciativa Emprendedora no molaba tanto, pero bueno, a mí me gustó al fin y al cabo, también estuvo muy interesante. Todas las demás asignaturas que he visto y bueno, he estado estudiando han estado súper bien, la verdad. Pues eso sería todo, youtubers. Espero que os haya gustado el vídeo, ha sido algo largo, pero básicamente para entender un poco todo lo relacionado con sistemas microinformáticos y redes, SMR, o SMX, Systems Microinformatics y Services. Básicamente, creo que más adelante, como ya he terminado el vídeo, más adelante creo un vídeo un poco más de reflexión de cómo orientar los estudios para que te salgan mejor. Desde mi experiencia personal os diré algunas experiencias mías de qué me ha servido a mí, en plan, para sacar mejor rendimiento de notas, y algunos trucos que me han servido mucho a mí, ¿no? Que son bastante interesantes para sacar el máximo rendimiento de notas, ¿no? Todo lo relacionado con lo que os estoy explicando para que podáis sacar el máximo provecho. También os diré experiencias personales, bueno, sin enrollarme mucho sería eso, en el próximo vídeo. Y bueno, eso sería todo, youtubers, espero que os haya gustado y nos vemos.